El 20 de mayo de 2026, Leroy Dean McGill fue ejecutado en Arizona. Había pasado más de 21 años en el corredor de la muerte por rociar con gasolina a un joven de 20 años y prenderle fuego dentro de un apartamento en Phoenix. Pero la razón por la que Leroy terminó en el corredor de la muerte comenzó con algo mucho más pequeño. Alguien lo acusó de robar una escopeta, y Leroy decidió que eso valía la pena matar. Esto es lo que ocurrió. En el verano de 2002, Leroy tenía 39 años y apenas podía mantenerse a flote. Él y su novia Jonah estaban casi sin hogar, alojándose temporalmente con un amigo en la zona de Sunny Slope en Phoenix. Los dos habían sido echados recientemente de un pequeño apartamento de uno dormitorio a poca distancia a pie, propiedad de un hombre llamado Jack. Ese apartamento estaba lleno. Jack tenía su propio dormitorio, pero el resto del espacio, la sala común que también hacía de cocina y sala de estar, era compartida por todos los demás. Charles Pérez, de 20 años, y su novia Nova Banta dormían allí. Eddie Keith vivía allí con su esposa Kim y sus dos hijas pequeñas, y el hermano de Jonah, Jeffrey, se quedaba allí de vez en cuando. Todos ellos, apretujados en una pequeña unidad bajo el calor de Arizona. Luego desapareció la escopeta de Jack, y Charles y Nova culparon a Leroy y Jonah. Esa acusación empeoró una situación de convivencia ya tensa, y Jack echó a los dos. Terminaron en casa de un amigo, a poca distancia del dúplex. Pero Leroy no lo dejó pasar. La noche del 12 de julio, Leroy, Jonah, su amigo y un hombre llamado Justin Johnson pasaron la noche en la casa fumando marihuana que habían comprado a Charles ese mismo día. Pasaron las horas, y a eso de las 3:30 de la madrugada, mientras el resto del vecindario dormía, Leroy se levantó y caminó hasta el dúplex de Jack. Afuera se encontró con Eddie Keith, y lo que ocurrió a continuación no fue el acto de alguien cegado por la ira. Leroy le dijo a Eddie que sacara a su esposa y a sus hijas del apartamento. Dijo que iba a darle una lección a Charles y a Jack, que nadie se salía con la suya hablando mal de él y de Jonah. Eddie le suplicó que no lo hiciera. Leroy aceptó perdonar a Jack, pero le dijo a Eddie que para Charles ya era demasiado tarde. Luego le advirtió que era la única persona que sabía de esto, y que si alguien decía algo, Leroy sabría quién había hablado. Y luego miró a Eddie y le dijo que tenía unas niñas muy bonitas. Eddie agarró a su esposa y a sus hijas y salió corriendo. El hermano de Jonah, Jeffrey, dejó entrar a Leroy en el apartamento. Dentro, Charles y su novia estaban sentados juntos en un sofá cerca de la puerta de entrada. Leroy los miró y le dijo a Charles que no debería hablar mal de la gente a sus espaldas. Pero ninguno de los dos tuvo oportunidad de responder. Leroy vertió gasolina sobre los dos y lanzó una cerilla encendida, pero no era gasolina ordinaria. Antes de caminar hasta ese apartamento, Leroy había mezclado trozos de un vaso de poliestireno en el combustible. Creía que crearía una sustancia espesa y pastosa que se adheriría a la piel y sería más difícil de apagar. Lo había pensado, se había preparado para ello, y ahora Charles y Nova estaban cubiertos de esa mezcla. Quedaron envueltos en llamas casi al instante. Ambos salieron corriendo del apartamento entre gritos. El fuego arrasó el dúplex y se extendió a la unidad contigua. Jack y Jeffrey escaparon por un lado, y una mujer llamada Mary Neer escapó por el otro. Los primeros respondientes trasladaron a Charles y Nova al hospital. Ambos tenían quemaduras de tercer grado que cubrían más del 75% de sus cuerpos. Charles Pérez murió al día siguiente. Tenía 20 años. Después del incendio, Leroy volvió caminando a casa de su amigo, y en algún momento de esa noche llamó a la casa y le hizo a Jonah una sola pregunta: si olía a carne quemada. Luego le preguntó a Justin Johnson, que estaba con él esa noche, si iba a hablar. Testificó que alguien en esa casa, ya fuera Leroy o Jonah, lo amenazó con hacerle daño si decía algo a alguien. Pero Nova Banta sobrevivió, y mientras aún estaba en el hospital, apenas viva, con quemaduras en 3/4 partes de su cuerpo, le dijo a su enfermera el nombre del hombre que le había prendido fuego: Leroy Dean McGill. La investigación avanzó rápidamente después de eso. Para marzo de 2003,
Leroy había sido acusado de asesinato en primer grado por lo que le hizo a Charles, intento de asesinato por lo que le hizo a Nova y cargos de incendio provocado y puesta en peligro por todas las demás personas que habían estado dentro o cerca de ese edificio cuando comenzó el incendio. Y el Estado dejó claro desde el principio: no iban simplemente a procesar a Leroy, iban a solicitar la pena de muerte. Pero cuando su juicio comenzó en octubre de 2004, el equipo defensor de Leroy intentó presentar un caso en el que lo describían como un hombre moldeado por la disfunción, el abandono y la adicción desde el principio. Sus padres se divorciaron alrededor de la época en que nació. Su madre Ann tomó a sus 5 hijos y pasó la siguiente década moviéndose entre California, Arizona y Texas, trabajando en los empleos que podía encontrar para mantenerlos. Pero no era suficiente. Los niños fueron retirados del hogar en más de una ocasión, y cuando Leroy tenía 8 años, él y 2 de sus hermanos terminaron en acogida y finalmente fueron enviados al rancho Buckner para chicos en San Antonio, un internado estricto y duro donde se esperaba que los chicos se adaptaran o fueran castigados. Para cuando tenía 13 años, su madre había renunciado a intentar controlarlo y solicitó su ingreso en Boyceville, otro reformatorio en San Antonio. Leroy pasó la mayor parte de su infancia siendo trasladado de una institución a otra, sin un hogar estable y sin nadie que se quedara. En la edad adulta, era un consumidor crónico diario de metanfetamina. Había acumulado 2 condenas por robo a mano armada estando intoxicado y sin hogar. Se había declarado culpable en ambos casos y había cumplido su condena. Tras su puesta en libertad, algo había cambiado realmente. Reconectó con su familia. Consiguió un trabajo, y por un tiempo parecía que Leroy podría haber dado un giro. Pero entonces conoció a Jonah Hardesty, y según todos los que lo conocían, cualquier estabilidad que había reconstruido se desmoronó. La familia de Leroy describió a Jonah como una de las personas más malvadas que habían conocido en su vida. Facilitaba su consumo de drogas, desestabilizó todo lo que él había reconstruido, y según el neuropsicólogo que testificó para la defensa, cuando Jonah decía «salta», Leroy saltaba. Su infancia, marcada por una madre negligente y emocionalmente distante, lo había hecho profundamente susceptible a la manipulación por parte de las mujeres. Su dependencia de Jonah, combinada con su adicción a la metanfetamina, había deteriorado su juicio en las semanas y meses previos a la noche en que volvió a ese dúplex. El jurado escuchó todo: el hogar roto, los reformatorios, la adicción, la relación, el testimonio experto sobre la función cognitiva y el abuso de sustancias. Pero los testigos habían situado a Leroy en el dúplex antes del incendio, y Nova había identificado a Leroy como el hombre que la había atacado. Le dijo al jurado exactamente lo que había ocurrido. Que se dio la vuelta, los miró a ella y a Charles, le dijo que no debería hablar mal de la gente a sus espaldas. Les vertió gasolina encima y rápidamente encendió una cerilla y la lanzó. Y luego Nova le mostró al jurado las lesiones que todavía cargaba de aquella noche. Luego la fiscalía introdujo un detalle más. Mientras Leroy estaba en la cárcel esperando el juicio, había intentado hacer matar a un testigo en su contra. Y eso dejó el veredicto sellado. El jurado dictaminó la pena de muerte. Leroy Dean McGill estuvo en el corredor de la muerte durante los siguientes 21 años. Se presentó cada apelación. Cada apelación fue denegada. Y en marzo de 2026, Arizona programó su ejecución para el 20 de mayo. La noche antes de su ejecución, a Leroy le sirvieron su última comida. Había pedido aros de cebolla, pan con mantequilla, pastel de carne, una ensalada verde y una porción de pastel de chocolate. A la mañana siguiente, a las 10:01, fue llevado a la cámara de ejecución. Vestía de blanco. A las 10:04, se abrió la cortina de la sala de testigos. Un asesor espiritual estaba con él. Antes de que comenzara el procedimiento, a Leroy se le dio la oportunidad de hacer una última declaración. Miró alrededor de la sala y dijo: «Solo quiero agradecer a todos por ser tan amables y comprensivos». Y luego dijo: «Me voy a casa pronto». Esas fueron sus últimas palabras. A las 10:14 se administraron los fármacos. Leroy no mostró resistencia. Dio algunas respiraciones profundas
y emitió breves sonidos como ronquidos, y luego se quedó inmóvil. Leroy Dean McGill fue declarado muerto a las 10:26 de la mañana. Tenía 63 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.